Nguyen Nhan Kaichet Kwa Jason Jiménez. Kas Bak Sikam Nguyen Tu Titiet Lo Su Dat Gai Sok. Pero ahora, los médicos forenses que participaron en la autopsia han decidido hablar, y lo que revelan nadie lo esperaba. ¿Fue una enfermedad oculta? ¿Un error fatal que pasó desapercibido durante años? ¿O hay detalles que alguien intentó mantener en la sombra? En este video iremos paso a paso, con datos concretos y testimonios clave, para descubrir la verdad que se esconde detrás de su fallecimiento. Si quieres conocer toda la historia hasta el final, comenta Número 1. Ahora mismo y acompáñanos en esta impactante revelación. Desde el momento en que se confirmó la muerte de Jason Jiménez, las preguntas no tardaron en multiplicarse. El artista, conocido por su energía arrolladora en el escenario y por letras cargadas de emoción, no mostraba señales evidentes de un deterioro grave. Sin embargo, los médicos forenses encargados de la autopsia comenzaron a encontrar indicios que cambiaron por completo la versión inicial de los hechos. Según fuentes cercanas al proceso médico legal, el examen post-mortem reveló un cuadro clínico complejo, mucho más profundo de lo que se pensaba. Durante años, Jason habría convivido con un problema de salud silencioso, difícil de detectar incluso con controles médicos rutinarios. Este tipo de afección, explican los especialistas, puede avanzar lentamente sin síntomas claros, hasta que un día el cuerpo simplemente no resiste más. Los forenses también señalaron que, en los días previos a su fallecimiento, existieron señales que en ese momento parecían simples episodios de cansancio extremo, fatiga persistente, cambios en el ritmo cardíaco y una presión física constante derivada de giras, conciertos y compromisos profesionales sin descanso. Nada de esto levantó una alarma inmediata, porque, como ocurre con muchos artistas, Jason estaba acostumbrado a seguir adelante pese al agotamiento. Lo más impactante llegó cuando los médicos cruzaron los resultados de la autopsia con su historial reciente. Allí surgió una combinación peligrosa: estrés prolongado, falta de recuperación adecuada y una condición interna que nunca fue diagnosticada a tiempo. No se trató de un hecho aislado ni de un accidente repentino, sino del desenlace de un proceso largo que se desarrolló en silencio, lejos de los reflectores. Algunos especialistas consultados han sido claros. Este caso vuelve a poner sobre la mesa la presión extrema que viven muchos músicos populares, obligados a mantener un ritmo inhumano para no defraudar a su público. Jason Jiménez, pese al éxito, no fue la excepción. Detrás de la sonrisa y la voz firme, había un cuerpo pidiendo auxilio sin ser escuchado. Hoy, sus seguidores miran hacia atrás y recuerdan entrevistas, presentaciones y gestos que ahora adquieren otro significado. Palabras dichas casi al pasar, miradas cansadas, pausas más largas entre canciones, señales que solo cobran sentido cuando ya es demasiado tarde. Si esta historia te conmueve y valoras el legado de Jason Jiménez, apoya este video con un like, para que más personas conozcan la verdad detrás de su partida y reflexionemos juntos sobre el precio oculto del éxito. El camino que llevó a un Jason Jiménez a la fama no fue inmediato ni sencillo. Por el contrario, estuvo marcado por años de insistencia silenciosa, escenarios modestos y decisiones que en su momento parecían pequeñas, pero que hoy revelan señales claras de lo que estaba por venir. Todo comenzó a tomar otra dimensión alrededor de 2017, cuando sus canciones empezaron a circular con más fuerza en los municipios del Eje Cafetero y Antioquia, especialmente en Manizales, Pereira y Medellín, donde la música popular tenía un público fiel pero exigente. En aquellos años, Jason aún se movía sin grandes equipos ni campañas de promoción masiva. Sin embargo, algo empezó a cambiar. Sus presentaciones ya no terminaban con el público dispersándose rápidamente, sino con largas filas para saludarlo, tomarse fotos o simplemente agradecerle por cantar historias que parecían calcadas de sus propias vidas. Canciones que hablaban de desamor, orgullo herido y superación comenzaron a sonar una y otra vez en bares, fiestas populares y emisoras locales. Lo que antes era insistencia empezó a transformarse en reconocimiento. El punto de inflexión llegó cuando algunos videos grabados de manera casi artesanal comenzaron a viralizarse en redes sociales. No había grandes producciones, pero sí una autenticidad que conectaba de inmediato. Para 2018, su nombre ya no era desconocido en el circuito de la música popular colombiana. En Medellín, epicentro de la industria del género, productores y promotores empezaron a fijarse en ese joven que llenaba locales sin necesidad de grandes anuncios. Aquellos que lo conocieron en esa etapa recuerdan que Jason parecía tener una urgencia constante por aprovechar cada oportunidad, como si supiera, incluso sin decirlo, que el tiempo era un recurso limitado.
El éxito se consolidó cuando sus canciones comenzaron a sonar en emisoras nacionales y a posicionarse en plataformas digitales. De pronto, los conciertos se multiplicaron y las agendas se llenaron con fechas consecutivas en ciudades como Bogotá, Cali, Bucaramanga y Villavicencio. Viajes nocturnos, presentaciones sin descanso y entrevistas encadenadas se volvieron parte de su rutina. A los ojos del público era el sueño cumplido. Detrás del escenario comenzaban a notarse pequeños signos de desgaste que entonces pasaron desapercibidos. Ojeras más marcadas, pausas más largas antes de subir al escenario, silencios reflexivos entre ensayo y ensayo. Para 2019. Jason ya era considerado una de las voces más sólidas de la música popular. Sus conciertos reunían a miles de personas y su nombre aparecía en carteles junto a artistas consolidados. En ferias y festivales regionales, su actuación era una de las más esperadas de la noche. Algunos músicos de su entorno recuerdan que, pese al éxito, él insistía en ensayar más de lo necesario, en revisar cada detalle, como si temiera perder lo que tanto le había costado construir. Con la llegada de 2020, y pese a las dificultades globales que afectaron a la industria musical, su popularidad no se detuvo. Al contrario, las plataformas digitales se convirtieron en un nuevo escenario donde su música encontró aún más alcance. Desde estudios improvisados y transmisiones en línea, mantuvo un contacto constante con su público. Fue en ese periodo cuando muchos seguidores notaron un cambio sutil en su discurso. Hablaba más del esfuerzo, del cansancio, del precio del éxito, aunque siempre acompañado de una sonrisa y palabras de gratitud. El verdadero reconocimiento masivo llegó cuando sus canciones empezaron a cruzar fronteras, sonando entre comunidades colombianas en el exterior, especialmente en Estados Unidos y España. Invitaciones, giras internacionales y colaboraciones comenzaron a tomar forma. Cada logro parecía confirmar que había llegado a la cima, pero también intensificaba el ritmo de trabajo. Hoy, al mirar atrás, muchos coinciden en que aquellos años de ascenso acelerado no solo marcaron su consagración artística, sino que también dejaron huellas invisibles que solo ahora empiezan a comprenderse. Para comprender de verdad el ascenso meteórico de Jason Jiménez, es necesario retroceder muchos años atrás, hasta un tiempo en el que la fama, los escenarios y los aplausos eran solo una idea lejana, casi imposible. Su historia no comienza entre luces ni micrófonos, sino en un entorno marcado por la carencia, la inestabilidad y una infancia que lo obligó a madurar antes de tiempo. Sí, Jason nació a comienzos de la década de 1990, en una zona humilde del departamento de Caldas, una región montañosa donde la vida nunca fue sencilla para las familias de escasos recursos. Su niñez transcurrió entre casas modestas, calles sin pavimentar y una economía familiar frágil, sostenida a duras penas por trabajos temporales. Desde muy pequeño entendió que nada llegaba sin sacrificio. Mientras otros niños jugaban, él observaba en silencio las preocupaciones de los adultos, aprendiendo a leer la dureza de la vida en sus gestos. La figura de la madre fue central en esos primeros años. Mujer fuerte, trabajadora e incansable, intentó mantener a flote el hogar en medio de múltiples dificultades. La ausencia del padre, tema del que Jason hablaría muchos años después con voz contenida, dejó una marca profunda. No fue solo una ausencia física, sino emocional, un vacío que influyó de manera decisiva en su carácter reservado y en esa mezcla de orgullo y melancolía que más tarde se reflejaría en sus canciones. Durante su infancia, los cambios de vivienda fueron frecuentes. Pasar de un barrio a otro, de una escuela a otra, se convirtió en algo habitual. En Manizales, donde pasó parte de su niñez, los vecinos recuerdan a un niño serio, callado, pero con una sensibilidad especial. No destacaba por ser el más extrovertido, sino por observarlo todo. Aquellos años estuvieron marcados por carencias básicas, momentos en los que el dinero apenas alcanzaba para lo indispensable, días en los que la comida era sencilla y repetitiva, y noches en las que el futuro parecía una pregunta sin respuesta. Fue precisamente en ese contexto donde la música empezó a aparecer como refugio. No había instrumentos profesionales ni clases formales. La música llegaba a través de radios viejas, de cantinas cercanas, de fiestas populares donde sonaban canciones de despecho que hablaban de dolor, abandono y resistencia. Sin saberlo, esas letras se estaban convirtiendo en el lenguaje emocional que más tarde definiría su estilo. Hoy, al revisar esas canciones tempranas que lo influenciaron, muchos encuentran similitudes inquietantes con su propia historia personal. En la adolescencia, la situación no mejoró de inmediato. A temprana edad, tuvo que asumir responsabilidades que no correspondían a su edad.
Trabajos ocasionales, oficios informales y largas jornadas se volvieron parte de su rutina. Estudiar y trabajar al mismo tiempo no era una opción, sino una necesidad. Algunos conocidos de esa etapa recuerdan que Jason ya mostraba una determinación poco común, pero también un cansancio precoz, como si cargara con un peso invisible. Un detalle que durante años pasó desapercibido y que hoy adquiere un nuevo significado es su relación con el descanso. Desde joven dormía poco, se exigía más de lo habitual y rara vez hablaba de sus propias necesidades físicas. Para él, detenerse era un lujo que no podía permitirse. Esa autoexigencia extrema, nacida de la inseguridad económica y del miedo a volver a la escasez, se convirtió en una constante que lo acompañaría incluso cuando la fama llegara. En 2008 y 2009, ya en plena juventud, empezó a mostrar un interés más claro por escribir y cantar. No era aún un proyecto profesional, sino una forma de desahogo. Sus primeras composiciones hablaban de traición, abandono y lucha. Temas demasiado intensos para alguien tan joven, pero coherentes con lo que había vivido. Quienes lo escucharon entonces aseguran que cantaba con una emoción cruda, casi dolorosa, como si cada palabra estuviera anclada a una experiencia real. Mirando atrás, muchos coinciden en que su infancia difícil no solo forjó su talento, sino también su manera de enfrentar la vida, con una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad, de ambición y silencio. Aquellos años de carencias, de ausencias y de esfuerzos tempranos no quedaron atrás cuando llegó el éxito. Simplemente se transformaron en la base invisible sobre la que construyó todo lo demás, dejando huellas que solo ahora comienzan a ser comprendidas en toda su profundidad. A medida que la carrera de Jason Jiménez avanzaba y su nombre comenzaba a consolidarse en la escena musical, su vida personal seguía siendo un territorio cuidadosamente protegido, casi blindado frente a la exposición pública. Sin embargo, quienes formaban parte de su círculo más cercano sabían que, detrás del artista seguro de sí mismo, existía un hombre profundamente marcado por sus vínculos familiares y por una necesidad constante de proteger lo poco que sentía verdaderamente suyo. La relación con su madre continuó siendo el eje central de su vida emocional. A lo largo de los años, Jason jamás ocultó el respeto y la gratitud que sentía por ella. En Manizales, donde pasó largas temporadas incluso después de alcanzar la fama, solía visitarla lejos de cámaras y periodistas. Vecinos recuerdan que llegaba sin escoltas, vestido de manera sencilla, intentando pasar desapercibido. Para él, esos momentos eran una forma de reconectar con sus raíces, de recordar de dónde venía y por qué había luchado tanto. Con el paso del tiempo, su madre se convirtió no solo en apoyo emocional, sino también en una figura de consejo, especialmente cuando el éxito empezó a traer consigo decisiones difíciles. La figura del padre, en cambio, permaneció envuelta en un silencio prolongado. Durante años, Jason evitó profundizar públicamente en ese tema. Solo en conversaciones privadas y mucho tiempo después, reconocería que aquella ausencia había moldeado su manera de amar y de confiar. Este vacío se reflejaba en una necesidad casi obsesiva de controlar su entorno personal, de no depender emocionalmente de nadie más de lo estrictamente necesario. En cuanto a su vida sentimental, Jason optó por la discreción. Aunque los rumores sobre relaciones nunca faltaron, él rara vez confirmó algo de manera directa. Personas cercanas aseguran que tuvo vínculos importantes, algunos marcados por la intensidad y otros por rupturas silenciosas. Su estilo de vida, con constantes viajes entre Medellín, Bogotá y diferentes ciudades del país, hacía difícil construir una estabilidad tradicional. Aún así, en privado hablaba del deseo de formar una familia sólida, distinta a la que él había tenido en su infancia. La llegada de sus hijos marcó un antes y un después. Aunque evitó exponerlos mediáticamente, Jason cambió su rutina para estar presente siempre que podía. En Tino 2019 y 2020, ya con una agenda saturada, hacía esfuerzos visibles por regresar a casa tras los conciertos, incluso si eso implicaba viajes nocturnos agotadores. Quienes trabajaban con él notaron que, al hablar de sus hijos, su tono cambiaba por completo. La voz se suavizaba. Las palabras se volvían más lentas, como si ese tema lo conectara con una parte más vulnerable de sí mismo.
En su vida cotidiana, lejos del escenario, Jason llevaba una existencia más simple de lo que muchos imaginaban. Prefería reuniones pequeñas, comidas caseras y espacios tranquilos. En Medellín, donde estableció parte de su base de operaciones, frecuentaba los mismos lugares, evitando la vida nocturna excesiva. Sin embargo, ese intento de equilibrio no siempre era suficiente. Las responsabilidades económicas, el deseo de asegurar el futuro de sus hijos y el miedo constante a perder lo logrado, lo empujaban a aceptar más compromisos de los recomendables. Con el paso de los años comenzaron a aparecer señales que hoy resultan reveladoras. Personas cercanas recuerdan episodios de irritabilidad seguidos de largos silencios, periodos de cansancio extremo y una tendencia a aislarse, incluso de su familia más cercana. En fechas clave como cumpleaños o celebraciones familiares, a veces llegaba tarde o se retiraba antes de tiempo, alegando agotamiento. En aquel entonces todo se atribuía al ritmo de trabajo. Hoy, esas actitudes adquieren otra lectura. A pesar de todo, Jason se esforzaba por transmitir a sus hijos una imagen de fortaleza y protección. Quería que ellos tuvieran lo que él no tuvo: estabilidad, presencia y seguridad. Ese deseo se convirtió en uno de los motores más fuertes de su vida, pero también en una presión constante. Entre el artista exitoso y el padre comprometido, se iba formando una tensión silenciosa que pocas veces expresó en voz alta, pero que se manifestaba en su manera cada vez más exigente de vivir y de entregarse por completo a todos los frentes de su vida. En medio de ese delicado equilibrio entre la fama, la vida familiar y la presión constante por no fallar, la salud de Jason Jiménez comenzó a convertirse, sin que muchos lo notaran, en un frente silencioso de desgaste. Hacia 2022, cuando su agenda ya incluía giras casi continuas por Colombia, presentaciones en Estados Unidos y compromisos promocionales en España, el ritmo al que sometía a su cuerpo superaba con creces lo recomendable. En público, Jason seguía proyectando fortaleza. Subía al escenario con la misma energía, sonreía ante las cámaras y mantenía un discurso optimista. Sin embargo, puertas adentro, su estado físico empezaba a mostrar fisuras. Personas de su equipo recuerdan que, durante ensayos en Medellín, necesitaba pausas más frecuentes. No eran descansos largos, sino momentos breves en los que se sentaba en silencio, respiraba hondo y retomaba como si nada hubiera pasado. En aquel entonces se interpretó como simple cansancio acumulado. Durante 2023, algunos episodios se volvieron más evidentes. En vuelos nocturnos entre Bogotá y Miami, habría sufrido mareos repentinos y palpitaciones que él mismo minimizaba, atribuyéndolos al estrés o a la falta de sueño. Según testimonios cercanos, evitaba acudir al médico salvo en casos estrictamente necesarios. Tenía una relación compleja con el cuidado de su salud. Temía que un diagnóstico serio lo obligara a detenerse, y detenerse era algo que, mentalmente, no se permitía. En camerinos, antes de conciertos multitudinarios, empezó a depender cada vez más de bebidas energéticas y analgésicos suaves para aguantar la noche. Nadie hablaba abiertamente de enfermedad, pero el cuerpo enviaba señales constantes. Cambios de peso, ojeras pronunciadas y una rigidez visible al moverse después de largas jornadas se volvieron habituales. Algunos músicos notaron que, tras bajar del escenario, Jason tardaba más en recuperarse, permaneciendo sentado, con la mirada fija, como si necesitara reconectar con su propio cuerpo. Un detalle que hoy adquiere un nuevo significado ocurrió a finales de 2023, durante una presentación en una feria regional. Testigos recuerdan que, por unos segundos, pareció perder el aire en medio de una canción. Se apoyó en el micrófono, sonrió y siguió cantando, arrancando aplausos del público que nunca sospechó lo que estaba ocurriendo. Aquella escena fue comentada como una anécdota de profesionalismo extremo. Ahora muchos la ven como una advertencia ignorada. En los primeros meses de 2024, ya instalado entre Medellín y Bogotá, su entorno más cercano comenzó a insistirle en la necesidad de bajar el ritmo. Él prometía hacerlo después de la próxima gira, después del próximo lanzamiento. Sin embargo, el descanso siempre se posponía. Dormía pocas horas, comía de forma irregular y mantenía una tensión constante, como si su cuerpo estuviera siempre en estado de alerta. Médicos consultados de manera informal le habrían sugerido exámenes más profundos, pero Jason optaba por soluciones rápidas, vitaminas, tratamientos temporales y breves pausas que no atacaban el problema de fondo. A nivel emocional, se le notaba más irritable, con cambios de humor repentinos, seguidos de largos silencios. Su salud mental y física parecían avanzar juntas hacia un punto de agotamiento difícil de revertir. Hoy, al reconstruir esos meses,
Muchas personas coinciden en que las señales estaban ahí. Un cuerpo exigiendo atención, un cansancio que ya no se disipaba con una noche de sueño, y una energía que solo aparecía plenamente cuando se encendían las luces del escenario. Fuera de él, la fragilidad se hacía cada vez más evidente, aunque pocos lograron dimensionar la gravedad real de la situación en ese momento. Todo lo vivido hasta entonces, la infancia marcada por la escasez, el ascenso acelerado, la presión familiar y el deterioro silencioso de su salud, fue moldeando la vida completa de Jason Jiménez, como un proceso continuo sin pausas reales. Su biografía no puede leerse en capítulos aislados, sino como una línea tensa que avanzó siempre hacia adelante, incluso cuando el cuerpo y la mente pedían detenerse. Desde 2014 cuando empezó a tomarse la música con una disciplina casi obsesiva, Jason organizó su vida alrededor del trabajo. Vivía entre Manizales y Medellín, desplazándose constantemente para presentaciones pequeñas, grabaciones improvisadas y reuniones con promotores. Dormía donde podía, comía cuando el tiempo lo permitía y aprendió a funcionar con lo mínimo. Esa etapa, que muchos recuerdan como romántica y heroica, ya dejaba entrever una forma de vivir extrema, el sacrificio permanente como norma. Conforme avanzaban los años y su nombre se consolidaba, la exigencia no disminuyó, al contrario, se sofisticó. A partir de los 2018, su rutina se volvió casi industrial. Mañanas de entrevistas en Bogotá, tardes de ensayo en Medellín y noches de concierto en ciudades distintas cada fin de semana. Los aeropuertos se convirtieron en espacios cotidianos y los hoteles en lugares de paso sin identidad. Amigos cercanos cuentan que, incluso en momentos de descanso, Jason permanecía inquieto, revisando agendas, pensando en el siguiente paso, incapaz de desconectarse del todo. Un rasgo constante a lo largo de su vida fue su relación con el control. Necesitaba tener dominio sobre cada detalle: sonido, iluminación, repertorio, tiempos. Esa necesidad no nacía de la vanidad, sino del miedo profundo a perder lo construido. Quienes trabajaron con él recuerdan que, tras cada concierto, lejos de celebrar, analizaba errores mínimos, repitiendo mentalmente lo que pudo haber sido mejor. Esa autoexigencia, heredada de una infancia sin red de seguridad, se volvió una carga permanente. A nivel emocional, Jason nunca fue un hombre de grandes confesiones públicas. Prefería expresarse a través de la música. Sus letras, a lo largo de los años, se volvieron más densas, más introspectivas, cargadas de referencias al cansancio, al desengaño y a la lucha interna. Canciones que, en su momento, se interpretaron como simples relatos de amor y desamor. Hoy son leídas por muchos como fragmentos de una autobiografía emocional no declarada. En los 2021 y 2022, cuando ya era una figura consolidada del género, empezó a hablar en privado de la sensación de estar viviendo demasiado rápido. En reuniones íntimas mencionaba la idea de bajar el ritmo algún día, de dedicar más tiempo a sí mismo y a su familia. Sin embargo, esas reflexiones nunca se tradujeron en cambios reales. Cada proyecto nuevo parecía más urgente que el descanso prometido. Un detalle que hoy resulta revelador es su relación con el silencio. En los últimos años, Jason buscaba momentos de aislamiento incluso en medio del éxito. Se retiraba temprano de eventos sociales, evitaba entrevistas extensas y prefería trayectos en solitario. No era desinterés, sino una necesidad de recuperar energía. Ese comportamiento, interpretado entonces como timidez o cansancio pasajero, era en realidad una señal de saturación profunda. Su vida, vista en retrospectiva, fue una sucesión de logros construidos a base de resistencia. Nunca se permitió fallar, nunca se dio permiso para detenerse. Cada etapa parecía empujar a la siguiente sin transición. Del niño que aprendió a sobrevivir, al joven que trabajó sin descanso, al artista que cargó con el peso de su propio éxito. Hoy, al reconstruir su historia completa, queda claro que muchas de las señales estuvieron ahí desde el principio, dispersas a lo largo del tiempo, esperando ser comprendidas mucho después. Con el paso del tiempo, la vida Pomastin de Jason Jiménez fue adquiriendo una dimensión casi circular. Cada logro lo llevaba de vuelta al punto de partida emocional, a esa sensación constante de estar luchando contra algo invisible. Aunque el éxito parecía haberle dado estabilidad, en realidad su existencia seguía marcada por la urgencia, como si siempre estuviera compensando un pasado que nunca terminó de cerrar. Entre 2022 y 2023,
Jason comenzó a reorganizar su entorno más cercano. Cambió de residencia en Oaks, Medellín, buscando un espacio más tranquilo, lejos del ruido constante. Aquellos que lo visitaban notaban una casa sobria, sin ostentación excesiva, con espacios amplios pero poco decorados. Era un lugar funcional, pensado más para descansar que para exhibir. Sin embargo, el descanso nunca llegaba del todo. Incluso allí, su rutina seguía dominada por horarios irregulares, llamadas nocturnas y una mente que no se apagaba. Durante ese periodo se volvió más selectivo con las personas a su alrededor. Antiguos conocidos quedaron al margen mientras que un círculo reducido de confianza se consolidó. No se trataba de desconfianza, sino de cansancio emocional. Jason parecía necesitar menos voces, menos opiniones, menos ruido humano. Ese repliegue fue interpretado por algunos como frialdad, pero quienes lo conocían bien sabían que era una forma de autoprotección. En el ámbito profesional, su relación con la industria también cambió. Empezó a cuestionar ciertos compromisos, a negociar tiempos y a expresar, aunque tímidamente, su agotamiento. En reuniones en Bogotá, llegó a mencionar la posibilidad de espaciar lanzamientos, de priorizar calidad sobre cantidad. Sin embargo, la dinámica del mercado y la expectativa del público lo empujaban siempre hacia adelante. Cada pausa parecía un riesgo, y él no estaba dispuesto a asumirlo. Un aspecto poco conocido de su vida fue su relación con la escritura privada. Más allá de las canciones publicadas, Jason llevaba notas personales, reflexiones breves escritas en momentos de soledad. No eran diarios formales, sino frases sueltas, pensamientos sobre el paso del tiempo, el miedo a decepcionar y la dificultad de sentirse pleno incluso en la cima. Estas anotaciones, compartidas solo con personas muy cercanas, revelan a un hombre consciente de su fragilidad, aunque incapaz de detener la maquinaria que él mismo había puesto en marcha. En finales de 2023. Tras una serie de presentaciones consecutivas, decidió tomarse unos días fuera del país. Viajó sin anuncio previo, buscando anonimato. En esos días, lejos de los escenarios, intentó recuperar rutinas simples, caminar sin rumbo fijo, comer a horas normales, dormir sin alarmas. Quienes hablaron con él durante ese tiempo recuerdan a un Jason más reflexivo, menos tenso, pero también inquieto, como si la calma le resultara extraña. A su regreso, retomó compromisos con la misma intensidad de siempre. El paréntesis no fue suficiente para cambiar el curso de su vida. De nuevo, entrevistas, ensayos, viajes. En el fondo, parecía debatirse entre dos versiones de sí mismo. El hombre que quería bajar el ritmo y el artista que sentía la obligación de seguir creciendo. Esa tensión interna, sostenida durante años, fue una constante silenciosa. Mirando su trayectoria completa, resulta evidente que Jason vivió siempre en un punto intermedio entre la resistencia y el desgaste. Cada etapa de su vida dejó marcas que se superponían unas a otras, sin desaparecer nunca del todo. Su historia no fue una sucesión de triunfos aislados, sino una acumulación de esfuerzos, renuncias y silencios que, con el tiempo, fueron definiendo quién era y cómo eligió vivir, incluso cuando el precio comenzaba a ser cada vez más alto. A partir de ese momento, la vida de Jason Jiménez entró en una fase de madurez marcada por contrastes profundos. Mientras su figura pública se consolidaba como símbolo de éxito y superación, su mundo interior se volvía cada vez más complejo. No era una contradicción visible desde fuera, pero sí palpable para quienes compartían con él el día a día. Entre mediados de 2023 y comienzos de 2024, Jason comenzó a replantearse silenciosamente su relación con el tiempo. En conversaciones privadas realizadas en espacios discretos de Medellín y durante desplazamientos por carretera hacia el eje cafetero, hablaba de la sensación de que los años habían pasado demasiado rápido. No se trataba de arrepentimiento, sino de una lucidez repentina. Había vivido intensamente, pero casi siempre mirando hacia adelante, rara vez hacia adentro. Un elemento que pocos conocían era su vínculo con los lugares de su infancia. En varias ocasiones, sin hacerlo público, regresó a barrios de Manizales, donde había vivido de niño. Caminaba solo, sin anunciarse, observando casas, esquinas y calles que parecían más pequeñas que en sus recuerdos. Quienes lo vieron entonces lo describen pensativo, con una mezcla de nostalgia y serenidad. Esos regresos no eran casuales, eran intentos de reconectar con una versión de sí mismo que sentía cada vez más lejana. En lo profesional seguía siendo meticuloso, pero su mirada había cambiado. Ya no se enfocaba únicamente en el crecimiento numérico, sino en el sentido de cada proyecto. Durante sesiones de grabación en estudios de Bogotá, dedicaba más tiempo a discutir letras, silencios y matices. Algunos productores notaron que sus interpretaciones eran más contenidas, menos explosivas, como si buscara transmitir algo más profundo que el impacto inmediato.
A nivel personal, empezó a valorar gestos simples que antes pasaban inadvertidos. Un desayuno tranquilo, una conversación sin prisas, un trayecto sin llamadas. Sin embargo, estos momentos seguían siendo escasos. La inercia de años de exigencia no se rompía fácilmente. Incluso cuando intentaba reducir compromisos, surgían nuevas responsabilidades que asumía casi por reflejo. Un detalle revelador de esta etapa fue su relación con el cuerpo. Aunque ya había experimentado señales claras de agotamiento, comenzó a prestar atención a pequeñas rutinas de cuidado, caminatas cortas, ejercicios suaves, cambios puntuales en la alimentación. No era una transformación radical, pero sí un reconocimiento implícito de que algo debía cambiar. Aún así, estas prácticas convivían con noches cortas y jornadas extensas, reflejando una lucha interna entre el hábito y la necesidad. Emocionalmente, Jason se volvió más introspectivo, evitaba confrontaciones innecesarias y prefería el silencio a la explicación. En reuniones familiares se le veía atento, pero distante, como si estuviera procesando pensamientos que no encontraba la forma de verbalizar. Algunos interpretaron esto como melancolía, otros como una etapa natural de reflexión. Lo cierto es que su mundo interior estaba en plena reorganización. Hacia los últimos meses antes de los acontecimientos que marcarían definitivamente su historia, Jason parecía vivir en un estado de transición permanente. No había tomado decisiones drásticas, pero muchas de sus acciones apuntaban a una búsqueda de equilibrio. Miraba su trayectoria con orgullo, pero también con una conciencia nueva del costo que había tenido. Su vida, lejos de estabilizarse, se encontraba en un punto de inflexión silencioso, donde pasado y presente dialogaban constantemente, dejando entrever que aún quedaban capítulos por comprender. Ese punto de inflexión silencioso no surgió de un solo acontecimiento, sino de una acumulación de gestos, decisiones y señales que se fueron entrelazando a lo largo del tiempo en la vida de Jason Jiménez. A comienzos de 2024, su rutina mostraba cambios sutiles que, en su momento, pasaron casi inadvertidos para el gran público, pero que hoy permiten comprender mejor el proceso que estaba atravesando. Durante las primeras semanas del año, alternó estancias entre Medellín y Bogotá, priorizando reuniones de trabajo más cortas y encuentros en espacios discretos. Ya no buscaba oficinas grandes ni salas repletas, prefería mesas pequeñas, conversaciones directas y agendas concretas. En esos encuentros, según personas presentes, hablaba con mayor claridad sobre límites y tiempos, algo inusual en él años atrás. No se trataba de renunciar a proyectos, sino de ordenar su vida alrededor de prioridades que empezaban a definirse con más nitidez. Un aspecto revelador fue su relación con el escenario en esos meses. Aunque seguía cumpliendo compromisos, su manera de presentarse había cambiado. En conciertos realizados en ciudades intermedias del Eje cafetero, su interacción con el público se volvió más pausada. Se tomaba segundos extra antes de cantar. Miraba a la audiencia en silencio. Respiraba. Eran gestos mínimos, pero distintos a la energía arrolladora de etapas anteriores. Algunos músicos interpretaron esto como madurez artística, otros como una necesidad física de dosificar fuerzas. En el ámbito personal, retomó contactos que llevaba tiempo postergando. Viejos amigos de juventud, personas que habían compartido con él los años difíciles, comenzaron a reaparecer en su vida. Los encuentros no eran frecuentes, pero sí significativos. En Manizales, se le vio en más de una ocasión conversando largo rato en lugares sencillos, sin prisas ni teléfonos sobre la mesa. Quienes estuvieron allí recuerdan un Jason reflexivo, con una mirada más tranquila, pero también cargada de pensamientos. Otra faceta poco conocida de esta etapa fue su interés por el orden. Empezó a revisar archivos, grabaciones antiguas, contratos y notas personales. No lo hacía con nostalgia, sino con una intención clara de cerrar ciclos. Algunas canciones inacabadas fueron retomadas, otras descartadas definitivamente. En estudios de Bogotá, dedicó sesiones enteras a escuchar en silencio, sin grabar, como si necesitara comprender su propio recorrido antes de seguir adelante. A nivel emocional, mostraba una sensibilidad más abierta. En conversaciones privadas, reconocía el cansancio acumulado y la dificultad de sostener el mismo ritmo indefinidamente. No era una queja, sino una constatación. Había llegado a un punto en el que el éxito ya no bastaba como motor único. La pregunta que empezaba a surgir era distinta: ¿cómo vivir sin perderse a sí mismo en el intento? Incluso su relación con el tiempo libre cambió. Cuando lograba un espacio sin compromisos, no lo llenaba inmediatamente con nuevas tareas. Caminatas cortas, música sin letra, silencios prolongados. Eran prácticas nuevas para alguien acostumbrado a la hiperactividad.
Aunque breves, esos momentos revelaban un deseo genuino de equilibrio, todavía frágil, pero real. En el plano familiar se volvió más presente en los detalles cotidianos. Llamadas a horas inesperadas, mensajes breves sin motivo aparente, preguntas simples. No buscaba grandes demostraciones, sino continuidad. Esa forma de estar, más constante y menos espectacular, marcaba una diferencia respecto a etapas anteriores de su vida. Todo esto configuraba una fase distinta de su biografía, menos visible, menos ruidosa, pero profundamente significativa. La vida de Jason Jiménez no se detenía, se transformaba lentamente, acumulando señales que solo con el tiempo comenzarían a leerse con mayor claridad. No era un cierre ni un final, sino un tránsito complejo, lleno de matices, que seguía desarrollándose paso a paso, lejos de los titulares y muy cerca de su experiencia más íntima. La historia de Jason Jiménez no es solo la de un artista exitoso, sino la de un ser humano que luchó en silencio, que cargó con heridas invisibles y que nunca dejó de darlo todo por los demás. Detrás de cada canción, de cada escenario y de cada aplauso, hubo un hombre que amó profundamente, que sintió miedo, cansancio y esperanza, como cualquiera de nosotros. Comprender su vida es también mirarnos a nosotros mismos y recordar que nadie es invencible, aunque lo parezca. Hoy más que nunca, su historia merece ser contada con respeto, empatía y amor. No desde el juicio, sino desde la comprensión. Si este relato te ha conmovido, si alguna parte de su camino te hizo reflexionar o sentirte identificado,